Hola a todos y bienvenidos un día más. Yo soy Ana. Y yo soy Pablo. Estamos encantados de estar aquí con vosotros para ayudaros a mejorar vuestro español con conversaciones reales y útiles. Exacto. El objetivo es que aprendáis de una forma natural y entretenida. Y recordad, antes de empezar, que podéis activar los subtítulos en vuestro propio idioma si en algún momento os resulta un poco difícil seguir la conversación solo en español. Muy bien dicho. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, Ana? Te noto especialmente ilusionada. Lo estoy. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y que además creo que es muy útil y muy bonito, las mascotas, concretamente sobre la idea de adoptar una. ¡Oh, qué gran tema! Un tema que puede cambiarle la vida a una persona y a un animalito, por supuesto. A mí me cambió la vida cuando adopté a Bruno. Justo por eso quería hablarlo contigo. Sé que tú tienes perro y yo, bueno, últimamente estoy dándole vueltas a la idea de adoptar, pero es una decisión tan importante que tengo 1000 dudas. Es normal tener dudas. De hecho, es una señal de que te lo estás tomando en serio, lo cual es fundamental. ¿Y qué es lo que más te preocupa? ¿Por dónde empezamos? Pues para empezar, la gran pregunta, ¿perro o gato? Me gustan los dos, pero son tan diferentes. Siento que es la primera gran elección. Totalmente. Son dos mundos. A ver, yo soy Team Perro. Soy del equipo de los perros, obviamente. Pero hay que ser objetivo. Depende muchísimo de tu estilo de vida, tu personalidad, tu casa, tu tiempo libre. Claro, por ejemplo, yo trabajo desde casa la mayor parte del tiempo, así que en teoría tengo tiempo para cuidar de un perro, sacarlo a pasear, pero también me da un poco de miedo la dependencia que genera. Un gato parece más independiente, ¿no? Sí, por lo general, un gato es mucho más autónomo. No necesita salir a la calle, se limpia solo y puede pasar más horas sin necesidad de atención directa. Pero ojo, eso no significa que no necesiten compañía y cuidados, ¿eh? También necesitan jugar, mimos y, por supuesto, visitas al veterinario. No, claro. Cuando digo independiente me refiero a eso, a que no tengo que organizar mi día en torno a sus paseos. Pero por otro lado, la idea de salir a pasear con un perro, ir al parque, a la montaña, me parece un planazo. Creo que me ayudaría a ser más activa. Ahí le has dado. Un perro te obliga, en el buen sentido, a moverte, a salir de casa aunque no te apetezca. Para mí, los paseos con Bruno son momentos de desconexión total. Además, socializas un montón. En el parque siempre acabas hablando con otros dueños de perros. Eso es verdad. Es una forma de conocer gente. También he pensado en el espacio. Mi piso no es muy grande. ¿Es un problema para tener un perro? Es una buena pregunta. Mucha gente cree que para tener un perro necesitas una casa con jardín, pero no es necesariamente así. Hay perros grandes que son muy tranquilos y se adaptan perfectamente a un piso, y perros pequeños con muchísima energía que necesitan más actividad. Lo importante no son los metros cuadrados de la casa, sino la calidad del tiempo que pasas fuera con él. Buenos paseos, juegos, excursiones. Entiendo. O sea que un perro grande y vago puede ser más feliz en un piso que un perro pequeño y nervioso. Exacto. Depende más del nivel de energía del perro que de su tamaño. Un gato en ese sentido se adapta más fácilmente a espacios pequeños, siempre que tenga sus cosas, su arenero, un rascador, algún sitio alto al que subirse. Oye, una pregunta. Antes has dicho, ahí le has dado. Es una expresión que he oído antes, pero ¿qué significa exactamente? Buena pregunta. Darle a algo o ahí le has dado es una expresión coloquial que significa que has acertado, que has dicho exactamente lo correcto o lo más importante sobre un tema. Es como decir exacto o has dado en el clavo. Por ejemplo, si alguien dice, creo que el problema es la falta de comunicación, podrías responder, ahí le has dado. Ah, qué buena explicación. Pues sí, creo que el tema del estilo de vida es clave. Llevo semanas dándole vueltas, literalmente. Vale, supongamos que me inclino más por un perro. Siguiente duda existencial, ¿cachorro o adulto? Uf, otra decisión clave.
La gente suele idealizar la idea de tener un cachorro. Son increíblemente monos, achuchables, es una experiencia preciosa verlos crecer. Pero Pero, es un trabajo titánico. Un cachorro es como un bebé. Llora por las noches, tienes que enseñarle a hacer sus necesidades fuera de casa, lo muerde todo, necesita muchísima atención y paciencia. Es agotador de verdad. tienes que estar dispuesto a limpiar pipís cada 2 por 3, a sacrificar algún zapato y a tener una paciencia infinita. Me lo imagino. Zapatillas destrozadas, pipí en la alfombra. Hay que estar muy preparado mentalmente para esa etapa. Una amiga adoptó un cachorro y me dijo que los primeros meses casi no durmió. Es que es así. Además, está la socialización. Los primeros meses de vida de un cachorro son cruciales para que de adulto sea un perro equilibrado. Tienes que presentárselo a todo tipo de personas, perros, ruidos, situaciones. Requiere un esfuerzo consciente y mucho tiempo. Visto así, parece un trabajo a tiempo completo. ¿Y la opción del perro adulto? Para mí, es la mejor opción en la mayoría de los casos. Un perro adulto que ya ha sido rescatado de la calle o de una mala situación ya tiene su carácter formado. En la protectora de animales te pueden decir si es tranquilo, si se lleva bien con otros animales, si le gusta jugar, te dan su carta de presentación. Además, muchos ya saben hacer sus necesidades fuera y caminar con correa. Claro, te saltas la parte más caótica y ya sabes cómo va a ser de grande, su nivel de energía, no hay sorpresas. Exacto. Y hay otra opción que a menudo se olvida: adoptar un perro senior, un abuelito. ¿Un perro mayor? La gente suele preferir los jóvenes, ¿no? Sí, y es una pena, porque los perros mayores son maravillosos. Son los que más difícil lo tienen para ser adoptados y pasan años en los refugios. Adoptar a un perro senior es un acto de amor increíble. Suelen ser perros muy tranquilos que solo buscan un sofá calientito y cariño para pasar sus últimos años. La gratitud que te demuestran no tiene comparación. Qué bonito eso que dices, pero ¿no es triste pensar que le queda poco tiempo de vida? Puede serlo, pero yo prefiero verlo de otra forma. Le estás regalando la mejor jubilación posible. Le das una familia y un hogar en la etapa más vulnerable de su vida. El tiempo que paséis juntos será de una calidad inmensa, y el vínculo que se crea es muy, muy especial. Tienes razón, me has hecho pensar. La idea de darle una segunda oportunidad a un animal que lo ha pasado mal me parece mucho más bonita que comprar uno. Bruno, tu perro, es adoptado, ¿verdad? ¿Era adulto cuando lo adoptaste? Sí, Bruno tenía unos 2 años más o menos. Nadie sabe su edad exacta porque lo encontraron abandonado, y fue la mejor decisión de mi vida. Al principio era un perro muy tímido, muy miedoso. Se notaba que había sufrido. Pobrecito. Sí, pero con paciencia y mucho cariño fue cogiendo confianza. Ver esa transformación, ver cómo un animal vuelve a confiar en los humanos y empieza a ser feliz, Ana, esa sensación no tiene precio. De verdad, es algo que te llena por dentro. ¿Y cómo fue el proceso de adopción? ¿Es muy complicado? ¿Te piden muchos requisitos? Pues es un proceso serio y me parece bien que lo sea. Al final están entregando una vida y quieren asegurarse de que va a estar en las mejores manos posibles. Normalmente primero rellenas un cuestionario muy detallado. ¿Qué tipo de preguntas te hacen? Pues de todo. Sobre ti, tu casa, si vives solo o en familia, tu experiencia con animales, tu estilo de vida, cuántas horas pasará el animal solo al día, qué harías con él si te vas de vacaciones o si te mudas de casa. Son preguntas para hacerte reflexionar y para que ellos conozcan tu situación real. Entiendo. Quieren evitar adopciones impulsivas que acaben en otro abandono. Exacto. Después del cuestionario, sueles tener una entrevista con alguna de las personas voluntarias de la protectora. Te preguntan, te conocen y también te ayudan a ver qué perro podría encajar mejor contigo. Y luego, si todo va bien, firmas un contrato de adopción. Te comprometes a cuidarlo bien, a no abandonarlo, a ponerle el microchip, a llevarlo al veterinario cuando lo necesite y a esterilizarlo. ¿Esterilizarlo? ¿Eso es obligatorio? Prácticamente siempre sí. Es una forma de controlar la población de animales y evitar más abandonos.
Es un acto de responsabilidad. En el contrato te comprometes a hacerte cargo del animal para siempre. De hecho, con la nueva Ley de Bienestar Animal en España, las responsabilidades de los dueños son aún más claras. ¿Ah, sí? Cuéntame sobre eso. No estoy muy al día. Pues mira, es una ley bastante reciente que busca proteger más a los animales. Por ejemplo, ahora es obligatorio que todos los dueños de perros, sin importar la raza, tengan un seguro de responsabilidad civil. Y además se exige hacer un pequeño curso de formación online y gratuito, para tener perro. Es un curso sencillo sobre tenencia responsable. Anda, no lo sabía. Un seguro y un curso. Me parece una buena medida, la verdad. Ayuda a que la gente se lo piense 2 veces y esté más preparada. Estoy de acuerdo. También prohíbe dejar a un perro solo más de 24 horas, por ejemplo. Son cosas de sentido común, pero que ahora están reguladas. Te recomiendo que le eches un vistazo a la ley si sigues adelante con la idea. Lo haré. Por cierto, me gusta esa expresión que usaste, estar al día. Significa estar informado de las últimas novedades sobre algo, ¿verdad? Justo eso. Estar al día o ponerse al día es informarse de lo más reciente. Por ejemplo, tengo que ponerme al día con los correos del trabajo, o no estoy al día de las noticias de esta semana. Genial, pues tengo que ponerme al día con esa ley. Oye, y volviendo al proceso, una vez que firmas, ¿te llevas al perro a casa y ya está? Generalmente sí, pero las protectoras serias suelen hacer un seguimiento. Te llaman a las pocas semanas para ver cómo va la adaptación, para resolver dudas, se preocupan de verdad por el animal. No es como comprar un objeto, es un proceso mucho más humano. Es una responsabilidad enorme. Y hablando de eso, el tema económico también es algo que me preocupa. No es solo la comida, ¿verdad? Para nada, es un factor muy importante a tener en cuenta. Tienes el gasto inicial de la adopción, que suele ser una donación para ayudar a la protectora a cubrir los gastos de vacunas, chip y esterilización del animal que adoptas. Y luego están los gastos continuos. A ver, enumera. Pues tienes los gastos fijos mensuales, el pienso, que es la comida seca, y es importante que sea de buena calidad, las chuches o premios, y la prevención de parásitos, que es la pipeta o pastilla mensual o trimestral contra pulgas, garrapatas y el gusano del corazón. Vale, comida y prevención. ¿Qué más? Luego los gastos anuales, la revisión veterinaria, las vacunas de recuerdo, y después los gastos variables o imprevistos. Imagina que se pone enfermo o tiene un accidente. Las facturas del veterinario pueden ser muy altas. Por eso, mucha gente contrata un seguro de salud para mascotas, o al menos tiene un fondo de ahorro para emergencias. Uf, es verdad. Y los accesorios, la cama, los comederos, la correa, el arnés, juguetes, el transportín para el coche, la lista es larga. Hay que hacer números antes de lanzarse. Sin duda. Pero de verdad, aunque supone un gasto, la compañía y el amor que te dan lo compensa todo con creces. Ver a Bruno esperándome en la puerta cuando llego a casa, moviendo la cola como un loco, eso es pura felicidad. Ay, qué bonito. Me lo imagino perfectamente. Vale, imaginemos que he pasado todo el proceso y me dicen, enhorabuena, puedes adoptar a este perro. ¿Cómo preparo la casa para su llegada? Muy buena pregunta. Es fundamental preparar el terreno. Lo primero es la seguridad. Tienes que poner la casa a prueba de perros. Esto significa guardar productos de limpieza, cables, medicamentos y cualquier cosa que pueda morder y ser tóxica. También plantas, que algunas son venenosas para ellos. Si tienes un balcón, asegúrate de que sea seguro. Entendido, como si viniera un niño pequeño a casa. Exactamente el mismo concepto. Luego tienes que comprar sus cosas básicas antes de que llegue. Necesitará una cama cómoda en un lugar tranquilo donde pueda descansar, 2 cuencos, uno para el agua y otro para la comida, su primer saco de pienso, pregunta en la protectora cuál le están dando para no hacer un cambio brusco, un collar o arnés y una correa, y algunos juguetes para que se entretenga. ¿Algún juguete en especial? Yo recomiendo tener variedad. Un mordedor resistente, una pelota y algún juguete interactivo de los que escondes comida dentro. Eso les estimula mucho la mente.
Y también es buena idea tener un transportín desde el principio, para que se acostumbre a él para los viajes en coche o las visitas al veterinario. Vale, apunto todo. Y una vez que el perro llega a casa, ¿qué hago? ¿Los primeros días son difíciles? Pueden serlo. Hay que tener mucha paciencia. Piensa que para el perro todo es nuevo. La casa, los olores, los ruidos, tú. Es un cambio enorme y puede ser estresante para él. Hay una especie de regla no escrita muy útil, la regla de los 3. ¿La regla de los 3? Sí, dice que un perro adoptado necesita unos 3 días para empezar a relajarse y dejar de estar tan asustado, unas 3 semanas para empezar a entender las rutinas de la casa y sentir que ese es su sitio, y unos 3 meses para sentirse completamente seguro, cómodo y parte de la familia. 3 días, 3 semanas, 3 meses. Es fácil de recordar. ¿Y qué debo hacer durante ese tiempo para ayudarle? Lo más importante es darle espacio. No lo agobies con mimos y visitas el primer día. Deja que explore la casa a su ritmo. Establece una rutina clara desde el principio. Horas de paseo, de comida, de juego. Las rutinas les dan seguridad. Y refuerza positivamente todo lo bueno que haga. Si hace pis fuera, fiesta. Si se tumba tranquilo en su cama, un premio. Paciencia y positividad. Me parece un consejo genial. No había pensado en esa fase de adaptación con tanto detalle. Oye, me pregunto qué pensará la gente que nos escucha. Seguro que muchos tienen mascotas y sus propias historias. Seguro que sí. Podríamos preguntarles. A ver, a todos los que nos estáis viendo o escuchando, ¿y vosotros sois más de perros o de gatos? ¿O quizás tenéis otro tipo de mascota? Contadnos en los comentarios si tenéis algún animal en casa, cómo se llama y si es adoptado. Nos encantaría leer vuestras historias de adopción. Sí, por favor, contadnos. Me va a venir genial para inspirarme. La verdad es que esta conversación me está aclarando muchas cosas. Creo que tengo más claro que, si doy el paso, será para adoptar un perro adulto. Me parece una decisión fantástica. Hay tantos perros adultos maravillosos en las protectoras esperando un hogar. Y no te preocupes por la raza. A veces la gente se obsesiona con tener un perro de una raza concreta, pero los perros mestizos son únicos. ¿Mestizos? ¿Qué es un perro mestizo? Un perro mestizo es un perro que no es de raza pura, es una mezcla de varias razas. A veces, de forma coloquial y cariñosa, en España se les llama chuchos. Suelen ser perros muy sanos, muy inteligentes e increíblemente agradecidos. Bruno es un mestizo y no lo cambiaría por nada del mundo. Es un perro que es un sol. Hay otra expresión. ¿Qué es un sol? Sí, decimos que alguien o algo es un sol cuando es encantador, muy bueno, agradable y amable. Puedes decirlo de una persona. La nueva profesora es un sol, explica muy bien y es muy paciente. O de un animal, como en mi caso. Mi perro es un sol, nunca ladra y se porta genial. También se puede decir es un trozo de pan, que significa lo mismo, que es una persona o animal muy bueno. Me encantan esas expresiones, pues quiero encontrar un perro que sea un sol, un trozo de pan. Creo que mi siguiente paso será empezar a mirar las páginas web de las protectoras de mi ciudad para ver los perritos que tienen en adopción, leer sus historias. Ese es el espíritu. Hazlo sin prisa. Mira fotos, lee sus descripciones. A veces, simplemente viendo una foto, sientes una conexión especial. Y si te gusta alguno, contacta con la protectora para ir a conocerlo en persona. Eso es fundamental. Sí, claro, hay que conocerse, ver si hay feeling, como se dice, pasear un rato con él, ver cómo se comporta. Exactamente. No te precipites. Es una decisión para muchos años, un compromiso a largo plazo. Un perro puede vivir 15 años o más. Es un miembro más de la familia. Tienes que estar segura de que vuestros caracteres son compatibles. Totalmente. Bueno, Pablo, de verdad, muchísimas gracias. Me has ayudado un montón a organizar mis ideas y a ver las cosas con más claridad. Ahora tengo menos miedo y más ilusión. De nada, Ana. Para eso estamos. Me alegro mucho de haberte ayudado. Y quién sabe, quizás en unos meses nos presentas a tu nuevo compañero de vida. Ojalá, sería genial. Bueno, creo que por hoy ya hemos hablado bastante. Ha sido un tema muy interesante y muy completo. Sí, la verdad es que sí.
Esperamos que a todos vosotros también os haya gustado el episodio de hoy y que hayáis aprendido no solo vocabulario nuevo, sino también un poco más sobre lo que implica tener una mascota de forma responsable. Eso es. Y si os ha gustado el vídeo, nos ayudaríais muchísimo si le dais a me gusta y os suscribís al canal para no perderos los próximos episodios. Es gratis y a nosotros nos motiva un montón para seguir creando contenido. Y por supuesto, os volvemos a animar a que nos dejéis un comentario. Contadnos vuestras historias con mascotas, el proceso de adopción o dejadnos cualquier sugerencia o idea para futuros temas que os gustaría que tratáramos. Leamos todos y cada uno de vuestros comentarios. Exacto. Vuestro feedback es muy importante para nosotros. Un abrazo muy fuerte a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Chao.